La preexistencia de Cristo significa que Él existió antes de su nacimiento, antes de la creación y antes del tiempo. Aunque preexistencia no es sinónimo de eternidad, representa un concepto similar. Negar la preexistencia es negar la eternidad de Él, es negar de que no es Dios. Entonces, la preexistencia de Cristo es importante para el creyente por tres sencillas razones. La primera, si Cristo no preexistió al nacer, solo fue un hombre común y corriente, y entonces no habría una Trinidad eterna. Si Cristo no preexistió, segundo punto, no puede ser Dios, porque Dios, entre todos los atributos, es eterno. Y tercero, si Cristo no preexistió, entonces fue un mentiroso, porque se le atribuyó preexistencia. Entonces, hermanos, para ilustrar este tema, solamente citar textos y textos y textos, a mí me gusta, hermanos, en medio de la doctrina, intentar, hermanos míos, sacar también algún beneficio para nuestra vida cristiana. No solamente me voy a limitar a la preexistencia, que es el tema que voy a tocar, pero quisiera, hermanos, encabezarlo con un pasaje muy conocido, muy oído, muy escuchado y a veces, por desgracia, muy mal interpretado. Sin más preámbulos, hermanos, leemos en el Evangelio según San Lucas. Dice la bendita palabra de Dios en el capítulo 9 y en el verso 28, pero también quisiera leer el verso 27. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 ramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, dice el texto sagrado. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Pero vino una voz desde la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, a él. Que Dios bendiga su palabra en vuestros corazones y también en mi corazón. Para ilustrar un poquito la preexistencia, he tomado este glorioso pasaje, porque creo que es un pasaje, hermanos, para enfocar luego con los textos, hablando acerca de esa gran preexistencia. Vemos Jesús prometió a sus discípulos, muchos de ellos no verían la muerte hasta que viniera el reino de Dios. Claro, ¿y dónde se cumplió esto? ¿Cuándo aparece la venida del reino? Si todavía tiene que llegar el arrebatamiento y la gran tribulación y los 21 juicios de Apocalipsis, donde está el planteamiento del reino milenial. Pero se cubre en el pasaje siguiente, donde 8 días después tomó a Pedro, a Jacobo y Juan. Jesús, todo lo que hacía, lo hacía para transmitir una enseñanza. Él no pasaba el tiempo. Él quería transmitir un mensaje. Y cuando puso a un niño, no hacía para entretener a la gente, era para ilustrar que así como un niño no tiene malicia ni maldad en su corazón,
tenemos que ser como niños. Cuando Cristo se reposó allí, a popa de la barca porque tenía sueño, estaba durmiendo, estaba dando a entender una enseñanza, que sin Cristo no podemos luchar contra los vientos, mareas y enfermedades de este mundo. Cuando Cristo se acercó a la higuera, también traía un mensaje. Todo cuanto hizo el Señor tenía un trasfondo con un mensaje precioso. Todos los hechos que Él hacía. Pero me llama mucho la atención que nuestro divino Maestro impactó con sus palabras. ¿Y saben ustedes por qué impactó sus palabras? Porque dice Lucas en el libro de los Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No dice a enseñar y hacer, sino a hacer y a enseñar. Por eso el mensaje de Cristo era tan impactante, porque antes de decir, hacía. Hoy solamente decimos y hacemos muy poco. Hoy solamente hablamos y hacemos muy poco. Cristo sabe por su ciencia el concepto que tienen los discípulos. Porque hasta entonces ellos tenían dudas si realmente ese Mesías que le estaba siguiendo, si realmente era el Cristo. Claro, entendiendo el misterio de la unión hipostática, que dos naturalezas forman una sola persona. Por un lado, vía a un Dios todopoderoso, calmando el viento y el mar, pero también durmiendo al lado de una barca. No podían comprender como Dios todopoderoso, el que nunca duerme, no dormía. No podían entender que era el pan vivo que descendió del cielo. Sin embargo, se acercó a una higuera porque tenía hambre. No podían entender ese misterio de la unión hipostática. Había una confusión tremenda en medio de ellos. ¿Será o no será? Por un lado vemos que da vista a los ciegos, que calma el viento del mar, que seca la higuera, que resucita muertos, que hace milagros. Pero claro, es que los profetas del Antiguo Testamento también realizaban milagros, sanidades, prodigios. Tenían confusión. Cristo en su omnisciencia penetra en el corazón de los discípulos y ve que hay dudas. Y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y por qué a Pedro, Jacobo y Juan si Cristo tenía más discípulos? Porque luego más tarde San Pablo dijo que Pedro, Jacobo y Juan eran considerados como columnas de la iglesia. Una columna tiene que aguantar un buen edificio. Y si ellos tenían dudas, incertidumbre, ¿cómo iban a representar el Evangelio? Esto me llama la atención, que Cristo no hacía ninguna excepción de personas, como mucha gente han pensado y los teólogos liberales han dicho. Simplemente Él sabía la capacidad de cada uno de los discípulos, porque creo con todo mi corazón, no todos están preparados para el mismo mensaje. Hay gente cristiana, hay gente cristianilla y hay gente que todavía viene al culto y no ha convertido. Por eso muchas veces, pastores, cuando pastoramos, saben que a la gente simpatizante le podemos hacer daño. ¿Qué decimos? Por favor, iros, que quiero hablar con los miembros de la iglesia. Cristo sabía bien que estos tenían que estar preparados para recibir cierta enseñanza. ¿Y qué quisiste, Señor? ¿Por qué te lo llevas al monte? ¿Era para pasear simplemente? ¿Respirar ahí limpio en la montaña? ¿O había algo más? Cristo, cuando realizaba un acto y un hecho, era para traer un mensaje específico. Y como saben que había duda, se los llevó al monte. Con una sencilla razón: manifestar que realmente era humano, pero que también era divino. Por eso, la divinidad desbordó un poquito y salió. Su rostro se hace resplandeciente, su vestido se hace blanco. Dice otro evangelio que ninguno ha podido tenerlo tan blanco como él. Aparece rodeado de gloria y de majestad, y quedan pasmados ahí los discípulos. Míralo, no se cansa, no tiene hambre, no tiene sueño, no tiene sed.
está siendo transfigurado. Míralo, si no podemos mirarlo, de tanta gloria y resplandor que tiene. Mira sus vestidos. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay! Si parece que sí, que estamos creyendo en él, parece. Pero ¡ay, hermanos! Cuando aparecieron Moisés y Elías, dejaron de mirar a Jesús y contemplaron a Moisés y a Elías. Porque no ha habido ni habrá mayores profetas de Israel que Moisés y que Elías para los israelitas judíos. Moisés, el libertador, el portavoz de la ley, el que condujo a Israel por el desierto. Y Elías, el hombre del fuego, el hombre de señales y de prodigios. ¡Ay, qué maravilla! Dijeron ellos, bien, estamos viendo a Moisés y a Elías. Y tenían tan bajo concepto de la persona de Cristo, que se les queda mirando y dice, Señor, vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Mira si te consideramos grande y tenemos un alto concepto de tu persona, que te comparamos a Moisés y te comparamos a Elías. No te enfades, Cristo. Estarás contento y alegre y gozoso. Te comparamos a la ley y te comparamos a los profetas. Te comparamos a Moisés y te comparamos a Elías. Ya sabes que esto representa la ley y esto representa a los profetas. El Dios Padre del cielo comienza a contemplar esa escena y Él sabe poner los fundamentos y quitar toda incertidumbre, toda duda. De momento los ángeles están alabando al Dios Padre, porque continuamente le dicen santo, santo, santo y santo y santo y santo. Pero el Padre dice a los ángeles callar un momento, dejar de alarme, porque allí hay gente que están comparando a la ley y a los profetas. Están comparando al verbo de Dios como si fuera un siervo insignificante. Dejadme que me levante del trono. Él se remanga, abre las cortinas de los cielos y le dice, tontorrones, ¿qué hacéis mirando a Moisés y a Elías? Estáis basados solamente en la ley y los profetas, porque este es mi siervo Elías y este es mi siervo Moisés, pero este no es solamente siervo. Este es mi hijo en quien tengo toda complacencia a él oír. Hasta ahora habéis oído a la ley y a los profetas, pero ahí está la gracia. Ahí está el Salvador del mundo, ahí está el Mesías prometido, ahí está el libertador de Israel y del mundo, ahí está. Y aunque lo veáis triste muchas veces, cansado muchas veces, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y saben, las dudas se disiparon, porque el Dios Padre supo justificar al verdadero Dios hecho carne. Y a modo de ilustración quiero decir que la persistencia de Cristo, si no fuera así, dejaría de ser Dios. Pero Él es Dios. Él es Dios, porque te digo una frase, el verbo nunca nació en Belén. ¿Me escuchan? ¿Qué dice José? El estar encerrado en 4 paredes, está vuelto loco, que hablan conmigo, que estás diciendo, estás loquico. No, el verbo nunca nació en Belén. El que nació en Belén fue el niño. La parte humana, las arterias, los pulmones, los huesos, pero el verbo nunca. Por eso dijo Isaías, porque un niño nos es nacido y un hijo fue dado. El niño fue el que nació, pero el Hijo sempiterno del Dios Padre fue dado. Por eso podemos decir que Cristo es Dios, que Él es persistente. Tiene una conversación con los judíos. Judíos están enfadados y se quedan mirando a Jesús y dice, tú estás echando fuera demonios por Satanás y por Belcebú. Cristo le responde, callar, vosotros sois vuestro padre Satanás.
¿Qué dices? ¿Qué dices? Si somos descendientes de Abraham. Dice, no soy descendiente de Abraham, porque si fuerais descendiente de Abraham me escucharíais, porque eres de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que eres más importante que Abraham? ¿Que eres más glorioso que el tropa de Abraham? Y dice Cristo, pues claro que sí. ¿Pues qué dices? Demonio tienes. Estás endemoniado. No tienes 50 años y estás diciendo tú eres grande que Abraham. Ahora el verbo de Dios, resaltando su persistencia, dice sí, porque antes que Abraham existiera yo ya soy. Aleluya. Yo ya soy. Yo ya soy. Por eso, señores, a la sombra de la cruz, hablando de su persistencia, hay algo tremendo. Padre, voy a acabar la obra redentora, voy a morir en la cruz, voy a sufrir esos clavos, me van a crucificar, no tengo miedo, lo hago, porque sé que voy a formar una iglesia, pero Padre, solamente te pido una cosa, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera creado. Porque antes de los tiempos y de los tiempos, el verbo de Dios ya consistía, ya vivía, ya estaba con el Dios Padre. Y cuando levantan los gnósticos disminuyendo a persona de Cristo, diciendo que simplemente era un hombre, que no hagáis caso, simplemente era un siervo y un profeta, Juan escribe con una autoridad pasmante y dice, ¿qué dices, demonios? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y Dios era el verbo. ¿Y saben lo que dice el original? Era con Dios, como diciendo, está al lado de Dios, se miran, sonríen, están juntos, hay una comunión íntima sempiterna, se gozan, ay, se regocijan los tres. Amén, amén, amén. Pero dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso cuando Juan el Bautista aparece en el escenario, dice, mirad, viene uno detrás de mí que es antes que mí. Pero Juan, ¿cómo es posible? Si tú le llevas 6 meses. Si cuando vino María, tú estabas en el... Un abrazo para todos mis hermanos desde aquí, de la ciudad de Valladolid. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por este tremendo privilegio de poder compartir con vosotros, en medio de compartir mesa con vuestros generales del Evangelio, como ancianos de nuestra obra, como es hermano Pichi, hermano Pepe, hermano José Antonio, hermano Israel, hermano Luis, ancianos de obra. La verdad, amigos, que es mucho privilegio y doy muchas gracias a Dios. Y como no, hermano Pepe, que se haya acordado de mí. Bien, como tenemos poco tiempo, hermanos, no podemos andar con preámbulos. Yo voy a hablar de la kenosis, que es el tema que me ha encargado el hermano. Y para eso, pues creo que el texto más esencial es Filipenses 2:5. Y vamos a abrir la Biblia y en el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios con cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se huyó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla, que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, hablar de este tema, este texto encierra tanta profundidad, encierra tanta gloria, que por muchas explicaciones teológicas, por técnicas y exegéticas que sean, creo que nunca llegaremos a pasar de la orilla, nunca llegaremos a pasar del borde, porque implica tanto, tiene tanto este texto, encierra tanta profundidad, tanto misterio, que es muy difícil. En esta noche que Dios me ayude a, en estos 20 minutos, poder decir lo que tengo en mi corazón. Cuando hablamos, hermanos, de kenosis, estamos hablando, en el griego es que no, estamos hablando de vaciamiento, creo que son términos más correctos, vaciamiento o anodamiento. Bien, ¿comporta alguna disminución de la deidad este vaciamiento? Por supuesto que no.
¿Hubo alguna mengua en sus perfecciones divinas? Jamás. ¿Renunció Dios, el Verbo, a sus atributos divinos? Para nada. Por algunos enseñan una falsa kenosis, que hubo un cambio temporal asumido por Dios en su encarnación y que luego en su resurrección reasume completamente todos sus atributos. Es decir, que cuando se encarna deja los atributos por un tiempo y cuando resucita los vuelve otra vez a asumir. Eso es falsa doctrina. Hay un texto muy clave para esto donde dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una nota importantísima, no dice toda la plenitud de la divinidad, no, dice deidad, porque divinidad significa participación. Por eso dice en 2 de Pedro 1:4, hablando de la Iglesia, que Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Pero cuando habla de Jesús, no habla de participación, habla de esencia. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es en esencia y en naturaleza sigue siendo Dios, el Dios hombre. No dice divinidad, porque no es participación. Y dice el apóstol San Pablo, el cual siendo en forma de Dios. Miren, yo lo he bosquejado, yo no soy muy técnico, hermanos. Yo no tengo palabras, no utilizo mucho griego, ni soy muy técnico, porque no, hermanos, yo ahí no llego, ¿vale? El que llega ahí, pues yo la verdad me maravillo, pero yo no utilizo tecnicismos porque no les tengo. Yo he bosquejado este texto y lo he titulado, o lo llamo, las 4 humillaciones de Cristo. Cristo vemos en este texto 4 ondadadas de humillación. La primera humillación es que dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, se despojó. Él no se despoja ni de su esencia ni de su naturaleza. Él se despoja de su modo de existencia. Él se despoja de la gloria que Él tenía en el cielo. Por eso es que dice en Juan capítulo 17, verso 5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Él es el Dios que se ha despojado y ha cambiado la gloria por la humillación. Él ha cambiado la adoración por el menosprecio. Él ha cambiado el trono por la cruz. Él ha cambiado la corona por espinas, por una de espinas, por insultos, por mofas. Él es el despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores experimentado, el quebrante, y como que escondimos de su rostro fue menospreciado y no le estimamos. Él ha cambiado toda la gloria que Él tenía por vivir en un mundo limitado al tiempo y al espacio. Por eso hay un texto en Juan capítulo 12, verso 41, dice, hablando de la gloria que Isaías vio, que fue la gloria de Cristo, y dice que el pueblo no le creía, y por eso dice, para que se cumpliese lo dicho por Isaías, porque teniendo oídos no oyen, y teniendo ven no ven, y teniendo ojos no ven, y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Es decir, hermanos, que el mismo Dios que Isaías vio en el capítulo 6, es el mismo que se anodada en Filipenses capítulo 2, verso 5. En Isaías dice que la gloria de Dios llenó toda la casa, que los quiciales de las puertas se estremecían, que había 4 ángeles y 4 seres vivientes que volaban por encima de él diciendo, Santo, Santo, Santo. Pues el mismo Dios, la misma gloria que vio Isaías en el capítulo 6, es la misma gloria que tenía en Filipenses capítulo 2, verso 5, que se despoja de esa gloria, que se despoja de ese modo de existencia, que es un cambio de posición, pero no de persona, pero sigue teniendo la misma esencia y sigue teniendo la misma naturaleza. Ya lo dice la Escritura, mis queridos hermanos, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuánta gloria, cuánta grandeza velada, cuánta inmensidad velada, cuánta infinitud anodada. Es un misterio, mis queridos hermanos. El soberano, el omnipotente, se hace tan pequeño, capaz de habitar en una célula, en el vientre de la matriz de una mujer. Es como querer decir, meter los tres océanos, el océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, tratar de querer meterlos en una botella de medio litro, a que para la mente humana es imposible,
Pues esto es lo que ha hecho el Señor. Él se ha despojado de la gloria que Él tenía. Cuánta inmensidad velada, hermanos. Cuánta grandeza, cuánta omnipotencia velada. De esa es la primera humillación, que cambia la gloria, que cambia, aleluya, la adoración por la humillación. Bendito sea el nombre santo del Señor. La segunda, aleluya, humillación, gloria al Señor. Dice la Escritura que no estimando el seguir a Dios como cosa que aferrarse, aleluya, dice que tomó forma de siervo, gloria al Señor. Pablo no contrasta la naturaleza divina con la naturaleza humana, sino que Pablo contrasta la forma de Dios con la forma de siervo. El verbo no se rebaja ni se humilla por asumir naturaleza humana, porque fue asumida para glorificarla, hermanos. La humillación de Cristo no consiste en que Él adquiriese naturaleza humana. La humillación de Cristo consiste en que Él vino como siervo. Porque si consistiese en adquirir naturaleza humana, esa misma naturaleza es la que ha determinado tener en el estado eterno. Una naturaleza humana glorificada, pero no deja de ser naturaleza humana. No se rebaja, Cristo no se humilla por hacerse hombre, que va, porque el hombre tiene una dignidad inherente. Es como Adán antes de la caída. Por ser hecho imagen y semejanza de Dios, el hombre es inherente. La humillación de Cristo consiste en que viene en forma de siervo. Viene como el doulos. Gloria tenga el nombre santo del Señor. Por eso Mateo nos habla de Cristo como Rey, Juan como el Hijo de Dios, pero Marcos nos habla que viene como siervo. Por eso dice en Marcos 10:45 que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo sufriente de Isaías capítulo 52 y 53. Él es el que por él fueron creadas todas las cosas, de Isaías, Colosenses 1 dice, por él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, principado, dominio, y todas las cosas en él subsisten. Pues ese mismo dice la Escritura que coge un lebrillo, aleluya, en Juan 13 y empieza a alabar a sus discípulos. Aquel que por su palabra los vientos y los mares se detenían, es el mismo que toma la copa y dice, Padre, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aquel que el mismo que hizo temblar el monte Sinaí, que lo hizo, aleluya, temblar, y al son de la bocina el pueblo se estremecía, es el mismo Cordero que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Porque Cristo se humilló, Él no vino como un capitán general, Él vino como un siervo, Él no vino a mandar, Él vino a obedecer, Él no vino a querer enseñorearse como un hombre dictatorial que va, Él vino a querer servir y dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquel que hace, aleluya, que hizo los cielos, la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, Él no vino con un espíritu ni con aire de grandeza, Él vino, aleluya, en humillación, en humildad y en amor. Bendito sea el nombre santo del Señor. Por lo tanto, la primera humillación se despoja de la gloria que Él tenía. Aleluya. La segunda humillación viene como siervo. La tercera humillación dice, y estando en la condición de hombre, gloria al Señor, entra a la esfera temporal, deja la esfera de la eternidad y entra a la esfera temporal y asume las condiciones terrenas. ¿Y cuáles son las condiciones terrenas? Estar limitado al tiempo, al espacio y a la materia. Tres limitaciones que Cristo antes de encarnarse las tenía: tiempo, espacio y materia. Aquel que cabalga sobre las asas del viento y a las flamas de fuego hacen su ministro, tiene que estar limitado a la distancia y caminar por calles polvorientas, por caminos polvorientos, y estar supeditado a climatología, y tiene que pasar frío, y tiene que pasar, aleluya, hambre. Aquel, gloria al Señor, que con su palabra hizo todo, gloria al Señor, sin embargo asume la condición humana y toda la limitación fisiológica. El soberano y el omnipotente necesita dormir, el todopoderoso necesita comer, el que todo lo puede necesita beber y compartir todas nuestras debilidades. Cristo comparte las debilidades físicas, Cristo comparte las debilidades emocionales. Saben ustedes, mis queridos hermanos, Él tiene que experimentar lo que es el dolor, Él tiene que experimentar la angustia, Él tiene que experimentar la tristeza, Él tiene que experimentar el menosprecio, Él puede
puede compadecerse de todos nosotros, porque Él ha experimentado todo. Dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él ha sido semejante en todo. Él conoce las debilidades emocionales. Él nos entiende cuando perdemos un ser querido, porque Él también lloró delante de la tumba de Lázaro. Él nos entiende cuando nos sentimos despreciados, que Él ha sido el despreciado y desechado entre los hombres. Él nos entiende cuando nos critican, porque a Él también le criticaban y le levantaban falsos testimonios. Él nos entiende cuando nos decepcionamos. Él nos entiende cuando nos angustiamos, porque Él ha tenido todas nuestras limitaciones físicas y emocionales, pero no morales. Por eso, mis queridos hermanos, Él se puede compadecer de nosotros, porque nadie se debe compadecer si primeramente no ha pasado por lo mismo que la persona que está sufriendo. Pero Él se puede sentar a nuestra cabecera y puede interceder, y puede ser nuestro gran sumo sacerdote e interceder, porque Él sabe y Él nos entiende y ha vivido en nuestras carnes lo que Él ha pasado, porque Él también ha asumido esta humillación. Primera humillación, se despoja de la gloria. Segunda, viene como siervo. Tercero, asume la condición terrena para poder ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y la cuarta humillación, hermanos, la cuarta hondadada, hermanos míos, ya más profundo, ya uno ya no se puede humillar. Dice, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no muere con cortes fúnebres, Él no muere con elogios, Él no muere como un general tocando trompeta al aire. Nadie le elogia cuando muere. En nuestros sepelios, cuando hay algún sepelio, pues intentamos hacerles el mejor culto, y más si son ancianos de obra, y subimos para hablar de su testimonio, para hablar de la honra del que ha fallecido. Y Cristo tenía más honra que todos los hombres desde que el mundo es mundo, pero en su muerte nadie elogia, en su muerte nadie habla de sus bienes, nadie le honra, nadie dignifica. Muere como un maldito. Esta es la cuarta hondadada de la humillación. Dice, y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de Acú. Él se ha hecho maldito para hacernos nosotros benditos. Muere como un maldito colgado de un madero, suspendido entre el cielo y la tierra. Muere como un malhechor. Oh, mis queridos hermanos, muere como un aparente fracasado, muere como un aparente farsante, hermanos. Las cuatro humillaciones de Cristo, gloria al Señor. Y por haberse humillado hasta lo sumo, dice la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oh, gloria al Señor. Ahora mi Cristo, porque el texto habla de su persistencia, de su encarnación y de su resurrección. Son las etapas de este episodio tan hermoso. Al final nos habla de su resurrección y de la gloria, aleluya, adquirida, porque ahora mi Cristo no solamente tiene la gloria inherente como el Verbo eterno, ahora mi Cristo en la resurrección tiene una gloria adquirida. Lo llaman los teólogos la doble filiación divina, porque a Cristo ahora se le suma una gloria adquirida, una gloria que no tenía en su presencia, una gloria que no tenía en la eternidad. Es la gloria adquirida por haber vencido como Mesías, por haber vencido a la muerte, por haber vencido al pecado, al diablo, y por haber vencido toda potencia satánica. Ahora vemos en Cristo una doble filiación. Ahora es doblemente hijo, no solamente como el Verbo eterno, sino también es hijo, aleluya, como hombre resucitado, dice la Biblia, designado hijo de Dios por medio de la resurrección. Ahora es doblemente superior a los ángeles, no solamente como creador, como el Verbo, sino que ahora es doblemente superior a los ángeles, porque él ha vencido como Mesías, y en la resurrección, sueltos dolores de la muerte, aleluya, subiendo al cielo para recibir gloria y honra del Padre. Dice la Escritura en el Salmo 45, es como un salmo nupcial, un salmo de coración, donde dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, por eso te ungí con óleo de alegría más que a todos tus hermanos. Ahí nuestro Cristo en la resurrección es declarado hijo de Dios con poder, porque en la resurrección recibe una doble filiación, una que tenía, aleluya, coesencia, pero otra adquirida. La resurrección le suba más gloria, la resurrección le suma más honra. Por lo tanto, él se ha humillado, pero también ha resucitado.
y por haber resucitado, Cristo le ha glorificado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Gloria venga el nombre santo del Señor. Estas 4 humillaciones, yo quería hablar, aleluya, así de sencillo por encima. He pasado por alto muchas cosas para ceñirme a los 20 minutos, pero creo que la esencia del mensaje, hasta qué punto Cristo se ha humillado y hasta qué punto el Padre lo ha exaltado, dándole una gloria adquirida, gloria al Señor por la resurrección de los muertos. Hermanos, aprendamos de Jesús, que haya pues en nosotros este sentir, en nosotros haya aires de grandeza, que no pretendamos lugares, que no pretendamos reconocimientos, que no nos enfademos cuando pasamos desapercibidos, que no nos enfademos si nos vemos un poquito ahí a un lado. Vamos a aprender de Jesús, que Él vino a humillarse y cada vez se humillaba más, se despoja de la gloria, se despoja de su honra, asume la condición humana y por último muere como un maldito. Aprendamos de Jesús, hermanos, a buscar los lugares humildes y no los lugares opulentes, a ser humildes como Él era humilde, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ya dejo paso a mis hermanos, porque creo que ya he agotado casi mis 20 minutos diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Un abrazo para todos y que el Señor os bendiga. Vale. Bueno, pues hermanos, como ya sabéis, no hace falta que diga nada, porque para un tema como este, ya para un mensaje es difícil componerlo en 20 minutos, pues imagínense ustedes lo que estamos hablando en este momento, que es teología pura acerca de lo que es la cristología. Pero bueno, miren, tengo que hacerlo rápido, lo más rápido que pueda, entonces más o menos diré hasta las 10 y 13 minutos, que serán los 20, ¿vale? Y voy a intentar ir un poco rápido. La palabra del Señor habla acerca de este tema. Yo he tomado el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 5, creo que es una ilustración, donde la palabra del Señor nos habla acerca de que hay una conversación entre el Verbo y el Padre. Y en esta conversación la podemos ver cuando el Verbo se dirige al Padre y como sabéis, le dice, por lo cual entrando Él en el mundo, Él dice: sacrificio, ofrendas no quisiste, no te agradaron los holocaustos, la sangre de los toros, del cordero, machos cabríos, no quitan el pecado. Y dice, terminando, dice: he aquí te preparaste cuerpo, y he aquí vengo para hacer tu voluntad. Por lo cual, hermanos, no vamos a entrar en los puntos por lo cual el Verbo se encarnó, que eso sería sería segunda o tercera parte de este mensaje. Vamos a irnos simplemente en la encarnación. Entonces, la palabra del Señor dice que el mismo Jesús, el mismo Verbo, le dice: me preparaste cuerpo, y he aquí vengo para hacer tu voluntad. Eso se encuentra en el capítulo 10, versículo 5. Bien. Cual, como habla nuestro hermano José Antonio, pues como sabéis, él era preexistente. Por eso, hermanos míos, el niño nacía, pero el hijo era dado. Amén. Entonces eso lo tenemos muy claro. En el versículo, capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan, es el texto que tanto nos gusta a nosotros, cuando la Biblia dice: el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí nos sabe lo que realmente era el Verbo, de lo que realmente Él no vivía, como decía nuestro hermano hace un momento, no vivía, hermanos míos, en el cronos, no vivía en el tiempo temporal como nosotros vivimos, sino que Él vivía y habitaba, si vale la palabra, en eternidad, junto a Él y con el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que ese Verbo no solamente dice estaba en la eternidad, sino que dice estaba con Dios, y termina diciendo: y ese Verbo era Dios, ¿vale? Pero en el versículo 14 del capítulo 1 dice: y ese Verbo puso su tabernáculo, dice la palabra del Señor así literalmente. Cuando dice: y el Verbo se hizo carne, en original es: el Verbo puso su tierra, su tabernáculo en medio de nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Por lo cual ese Verbo, dice la Biblia, se hace carne. Entonces, hermanos míos, yo voy a leer esto rápido y luego hago la reflexión lo más rápido posible. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Nuestro hermano, creo que
el anterior hermano que creo se llama, creo que José, o Israel, no me acuerdo el nombre de él, que habla acerca de la kenosis. Esto lo ha descrito magistralmente, cuando él ha hablado acerca de que no habitaba, hermanos míos, divinidad, sino que hablaba de toda de la deidad. Esta deidad nos habla de la esencia, esta nos habla, hermanos míos, de lo que es la naturaleza, lo que, hermanos míos, nos habla de la sustancia, lo cual es Dios el que acaba, no es simplemente, hermanos, como el hermano decía. Por eso lo ha explicado majestuosamente. Bien, ahora bien, con estos textos nosotros tenemos Hebreos 10:5, hermanos, que dice: me preparaste cuerpo, y el verbo se hizo carne. Y la Biblia dice, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, vuelve a repetir, en carne. Y la palabra del Señor dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Un minuto, a ver si puede ser. El apóstol San Pablo y el apóstol San Juan matillean, hermanos míos, sobre este tema. De tal manera que el apóstol San Juan dice una frase que es terrible, que si no lo conocemos todo esto, no sabemos por qué Juan lo dice así. Dice: todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, el tal es un espíritu de anticristo. ¿Por qué lo haces tan fuerte, Juan? Porque están hablando de la encarnación de Dios hecho hombre, y todo el que negaba eso es espíritu de anticristo. Por eso el apóstol San Pablo y el apóstol San Juan, hermanos, combaten. ¿Por qué? Porque desde aquí, hermanos míos, había lo que se llamaba una especie de corriente que vosotros sabéis, que era corriente filosófica, que venía, hermanos, del gnosticismo, que hablaba acerca de la esencia, la espiritualidad, espíritu, la parte interna, porque ellos creían en un dualismo. Este sí que era puro y era limpio, y era santo y era perfecto, pero que la carne era contaminada, era mala, era pecadora, injusta, era defectuosa. Por eso ellos admitían el verbo en esencia, que era puro, limpio y santo, pero cuando tomó el contacto con el cuerpo, entonces perdió propiedades, como se hablaba de la kenosis, perdió, hermanos, pureza, se rebajó, se manchó, se deterioró, se rajó. Todo esto lo habla por lo que se llama, hermanos, el gnosticismo. Pero claro, el apóstol San Juan y el apóstol San Pablo tiene que contrarrestar. ¿Y cómo lo contrarrestan? Con lo que hemos visto: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y con estos textos termina Juan diciendo en sus expresiones: y el que niega que Jesucristo vino en carne, él es espíritu de anticristo. Gloria al Señor para siempre. Por lo cual el verbo se hizo carne. Hermanos míos, tengo que decir algo, y ahora una aclaración muy rápida, y quiero que atiendan. En Cristo no hay dos personas. En Cristo no hay dos seres. En Cristo no hay, hermanos míos, dos entidades. La palabra de Dios dice que el verbo se hizo. Primero, no poseyó un cuerpo, no tomó un cuerpo, no tomó forma de cuerpo, ni tomó figura de cuerpo, ni fue simplemente una aparición de un cuerpo. La Biblia dice que el verbo cambió de forma, lo que era tomar forma humana, convertirse en humano. Siguió siendo, como decían los hermanos, Dios, con la particularidad que, como se sabe, Él, a su eternidad, y a su esencia, y a su divinidad, y a su persona y su ser, adquiere lo que se llama esa naturaleza humana, pero que de alguna manera, hermanos míos, es el verbo que asume esa naturaleza humana. Por eso tengo que decir algo, y por favor, muy atención a lo que voy a decir ahora. Tanto la parte divina como la parte humana, todas repercuten en lo que es la persona, que es el verbo, que es la que controla, la que manda y la que gobierna. El verbo es, esas dos naturalezas son separadas, esas dos naturalezas no son mezcladas y esas dos naturalezas se respetan. Pero el que gobierna tanto el que gobierna tanto a una como a otra es la persona, que es el verbo, es el ser. Por lo cual, tanto lo que hace como naturaleza humana como naturaleza divina
en sus propiedades y en sus sin mezclarse una con otra, pero sin embargo, hermanos míos, repercuten en la persona del Verbo de Dios. El cuerpo de Jesús, según Mateo 1:18, lo concibió el Espíritu Santo. Podéis leerlo porque yo no tengo tiempo de leerlo en casa, ahora porque no quiero pararme. La Biblia dice, hermanos míos, que también fue engendrado por el Espíritu Santo, Mateo 1:20. Mateo 1:18 dice la Biblia, es el que lo concibe es el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice, hermanos, porque ustedes saben que para que una criatura nazca se necesita, hermanos míos, como dijo David, en pecado fui concebido. ¿Y por qué? Porque tiene que haber la relación de un hombre y una mujer. Y la mujer, hermanos, concibe, pero un hombre es el que lo engendra. Cuando dice una mujer he concebido, te dicen ¿de quién? Porque tiene que haber una segunda persona para que esa, hermanos, el concebir tenga su resultado y su fruto. Por eso, hermanos, al no intervenir hombre, fue el Espíritu Santo, según lo que dice la Biblia, el Mateo capítulo versículo 18, que concibió, dice el Espíritu Santo. El cuerpo de Jesús lo concibió el Espíritu Santo y lo engendró un ente también el Espíritu Santo. Amén. Eso podemos ver en los teólogos que hablan acerca de ese tema, Francisco Cueva, la página 187, pero también Arballosa, Pérez Lillo y algunos más de ellos. El cuerpo de Jesús era diferente al nuestro. Y ustedes dirán, ¿qué dices, Pichi? ¿Cómo es posible? Sí. ¿Por qué era diferente al nuestro? Porque nosotros, hermanos, aunque Jesús, hermanos, es todo hombre, es todo varón y es hombre en sí, en esencia, pero sin embargo es diferente al nuestro. Ustedes dirán ¿por qué? Porque la palabra del Señor, primero, todo ser humano nace de la unión de un hombre y una mujer. Jesús, hermanos. Segundo, todo ser humano nace con la imputación de pecado. Tercero, todo ser humano nace con naturaleza caída o concupiscencia. Y todo ser humano es simiente de varón. Ahora, y en Cristo, hermanos míos, es el único, primero, que nace sin intervención de varón, a la primera. Segundo, él nace sin imputación de pecado. Tercero, él nace sin naturaleza caída, sin concupiscencia. Y cuarto, él es el único ser que es simiente de la mujer. Mientras todos son la simiente, hermanos míos, porque es el hombre el que transmite la simiente, Jesús, hermanos, no es simiente de hombre, es simiente de la mujer. Por eso está escrito, hermanos míos, y dice la palabra que cuando habla en Génesis 3:15 pondré amistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esto es imposible porque la mujer no tiene simiente, es el hombre que tiene. Sin embargo, hermanos míos, aunque es verdad que el hombre tiene simiente y por ahí el diablo estaba buscando que el que viniese, hermanos, en el orden, pero parece ser que en la profecía no lo revela, que Dios rompe, hermanos míos, lo establecido. Y dice la Biblia, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual pondrá por nombre Jesús o Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, o él salvará al pueblo de sus pecados. Por lo cual, hermanos míos, él nace sin la intervención de el hombre. Él es la simiente de la mujer. Amén. Por lo cual, el cuerpo de Jesús, aunque él es todo hombre, y aunque él es, hermanos míos, todo hombre, y él es todo varón, pero no es igual que nosotros, sino es, hermanos, semejante. Amén. La Biblia nos dice que Cristo era hombre. Amén. Pero la Biblia nos dice en Filipenses 2:7, como decía el hermano hace un momento, Filipenses 2:7 dice, era semejante a los hombres. La palabra de Hebreos, capítulo, versículo 17, también dice la palabra del Señor, hermanos míos, que era semejante a los hombres. Hebreos 4:15 también habla acerca de, hermanos míos, la semejanza. Cuando nos dice la Biblia que Dios hizo a nosotros, a su imagen y a su semejanza, el de ser semejantes no quiere decir que somos iguales. Cuando dice la palabra del Señor, hermanos, que seremos semejantes a Cristo, aunque seremos parecidos, hermanos, pero no seremos tampoco iguales. Cuando la Biblia dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, no es que quiere decir que Melquisedec era, hermanos, Dios, ni era como el Hijo de Dios, sino era semejante. Por lo cual, cuando aparece la palabra semejante, quiere decir es parecido, pero no es igual. Sin embargo, el Filipenses dice era igual a Dios. ¿Lo veis? Aquí sí que enfatiza el Espíritu Santo, era igual a Dios.
esto es terrible, era igual, esto lo digo, era en sustancia, igual en esencia, igual en naturaleza, igual en atributos, igual en eternidad, igual en soberanía, era igual, en esto es en el estado de lo que es como está escrito, el estado de Dios. Pero dice la Biblia, cuando Él se hace hombre, dice semejante a los hombres. Aquí vemos la gran diferencia, porque si no, Pablo hubiera dicho, era igual a Dios, igual a los hombres. Pero cuando habla de igual a los hombres, dice no, era hombre a 100%, pero no era hombre igual que todos, era semejante, porque había nacido con unas particularidades que no eran iguales. Amén. Por lo cual, los míos, en esto demostramos de que Cristo es todo Dios y que Él es todo hombre. Que cuando Él toma el cuerpo, Él no pierde ninguna de sus propiedades. Él no pierde ninguna de sus esencias. Él no pierde ninguna, hermanos míos, de sus atributos. Él sigue siendo lo que es. Atiendan, por favor. La Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero decirte con esto que Él fue Dios, hermanos míos, cuando estaba, hermanos míos, junto al Padre en la eternidad. Y fue Dios cuando andó por la tierra. Y fue Dios cuando resucitó. Y fue Dios cuando ascendió al cielo. Y Él es el mismo. No ha perdido ningún atributo, no ha perdido ningún poder, no ha perdido ninguna esencia, por lo cual Él era Dios, es Dios y será Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Aunque tomara el cuerpo, pero sigue siendo Dios. Textos que demuestran, hermanos míos, que Jesucristo no tenía pecado. Aquí, si estuviera delante de una congregación, hubiera gritado un amén fuerte y hubiera dicho que el pueblo que lo crea diga un amén, porque nosotros sabemos que Cristo, escuchen esto, es santo, según la Biblia, inocente, sin mancha, sin defecto y sin contaminación. Segunda de Corintios 5:21, lo puedes leer. Jesús no tenía mancha, ni pecado, ni contaminación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, ni dice no tenía fallo, ni tenía pecado, ni había ningún defecto en él. La Biblia dice en Primera de Juan 3:5, Hebreos 4:15, Marcos 1:24, Hechos 3:14, Primera de Pedro 19, Hechos 4:27, Hechos 4:30 y Hebreos 7:26. En todos estos textos aparece que Él es santo, que no hay defecto, mancha, no hay, hermanos míos, ninguna, hermanos míos, ninguna mentira, ninguna herencia pecaminosa. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera tenido una naturaleza caída o pecaminosa, hubiera necesitado un Salvador, también como nosotros necesitamos. Pero la naturaleza pecaminosa es pecado. Y si hubiera necesitado Jesús, hermanos míos, hubiera necesitado un Salvador, hubiera necesitado también la gracia salvadora, con cada uno, hermanos míos, de una manera, hermanos míos, lo necesitamos. Por lo cual, quiero desde aquí lanzaros, que ya me falta muy poquito, 3 minutos o 4, y si Dios quiere termino. Entonces, señores, ¿para qué, hermanos míos, Él toma cuerpo? ¿Por qué Él toma cuerpo? Él toma cuerpo, primer punto. Hebreos 10:5 es lo primordial. Dice el verbo, me preparas cuerpo, y aquí vengo para hacer tu voluntad. Primero. Segundo, Hebreos 9:22. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él necesitaba un cuerpo, porque con el cuerpo tenía que derramar su sangre, y en su esencia no es sangre, pero cuando Él toma el cuerpo, en la parte humana, y la derrama en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Tercero, necesitó cuerpo. ¿Por qué? Porque Él iba a ser simiente de la mujer que pisaría la serpiente. Génesis 3:15. También necesitó cuerpo. ¿Para qué? Para, la Biblia dice, Hebreos 5:1, todo sumo sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres para representar a los hombres delante del Padre. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos 2:14 que así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si Él tenía que morir, Él en la esencia no moría. Pero sí, hermanos míos, Él con su parte humana, con su cuerpo, sí podía entrar su vida. Por lo cual dice una expresión preciosa, Pérez Millo, sacado de su maestro llamado Francisco La Cueva. Él dice, ¿podía Dios morir? Y contestan, de ninguna manera. Pero dicen, ¿pero Dios participó de la muerte? Y contestan, sí, por medio de la naturaleza,
de Jesús. Cuando Jesús muere, Él no muere en su parte divina, está claro, pero en la parte humana, Él sí que muere. Por lo cual, el Verbo, hermanos, es la segunda persona, gusta de la muerte por medio, hermanos míos, de la parte humana cuando se muere en una cruz. Por lo cual, señores, esto es lo que yo tenía que deciros. Hablaba acerca de que su naturaleza es santa, es pura, es limpia, y como me queda 1 minuto y medio, que creo que ha sido justo los 20 minutos, os voy a decir lo que tengo que deciros ahora. Dice que es santo, su cuerpo es santo, Él era santo en la eternidad, es santo en su encarnación, fue santo en su ministerio, fue santo también en su resurrección y en su muerte, y ascendió a los cielos santo y sigue siendo santo. Por eso dice la Biblia que Cristo, hermanos míos, le dijo a sus apóstoles esta frase: el príncipe de este mundo viene, pero no temáis, Él no ha puesto nada en mí. Repito, no temáis, no ha puesto nada en mí. Por lo que, hermanos, esto quiere decir lo siguiente, que no ha puesto, Él quería decir, escuchen esta frase: viene el diablo, pero no tengáis miedo, no ha puesto nada en mí. No ha podido mancharme, no ha podido ensuciarme. Permitid, por favor, unos segundos. Si analizamos todas las biografías de todos los hombres, hermanos míos, hay un Noé, que es un pregonero de justicia, es un santo. Bueno, pues en ese caso me toca a mí. Soy Paco Correas. Bueno, como vamos a apurar de tiempo, voy directo al grano, ¿vale? A mí se me ha encomendado, hermanos, dijéramos, la parte técnica. Otros hermanos han abordado el tema doctrinal y a mí la parte histórica. Entonces, voy a intentar desarrollar de la forma más exhausta posible, pese a la limitación que tenemos con el tiempo, esta encomiable tarea. Tras un minucioso trabajo de investigación, corroboración y validación de todos los datos e informaciones que he ido recopilando estos días, desde que me soy hermano B, quiero poner a continuación algunos de los aspectos históricos que también menos conocidos ocurrieron en torno a la figura de alguien que ha marcado la vida y la historia de la sociedad para siempre, Jesús de Nazaret. Para ello he recurrido, hermanos, a fuentes extrabíblicas, porque lo que tenemos en la Biblia es lo que todos sabemos, pero como queremos profundizar un poquito más, pues me he ido a fuentes extrabíblicas, pero históricas, ¿vale? Y he consultado las obras de Josefo, las obras de Suetonio, de Tácito, pues el Plinio el Joven, Luciano de Samosata, Celso. He mirado los rollos del Mar Muerto, he consultado el Talmud, la arqueología, la geografía. Todos ellos, hermanos, nos van a permitir entrar en contacto con el mundo y la sociedad del siglo I. En realidad, hermanos, yo tenía dividido este estudio en 2 bloques, ¿vale? El periodo intertestamentario, ¿vale? El periodo que va desde que se cierra el canon del Antiguo Testamento hasta que nace Cristo, y el segundo periodo, que es el periodo del Segundo Templo. Entonces, como vamos a apurar de tiempo, lo que vamos a hacer es saltarnos el primer periodo e irnos directamente al periodo del Segundo Templo, ¿vale? Entonces, ahí quiero, hermanos, antes de entrar en la vida de Jesús, quiero destacar el personaje histórico, para que conozcáis un poco de su identidad, acerca de Poncio Pilato, porque creo que tiene unos detalles muy interesantes, ¿vale? Entonces resulta, hermanos, que para mantener el orden y asegurarse de la sumisión del rey que había puesto Roma en Judea, que era Herodes el Grande, pues para asegurarse el gobierno, pues Roma envió a un gobernador que allá en Roma tenía el título de prefecto, que era el general, el jefe militar, civil y judicial de todo lo que pasaba allí. Era Poncio Pilato. Este hombre, hermanos, es recordado por su odio a los judíos, un gran antisemita, su violencia, sus robos, asaltos, por su conducta abusiva, sus frecuentes ejecuciones de prisioneros sin juicio y una ferocidad sin límite. Veréis ahora, hermanos, os voy a exponer una teoría. Esto es una teoría, no es algo que yo doy por sentado, ¿vale? Una teoría, como otras muchas que hay, ¿vale? Entonces, hay una teoría en base a ciertos informes históricos o antiguos que existen de un posible origen español de Poncio Pilato. Por eso digo que tiene cosas muy interesantes. Lo que sí está comprobado es que el padre de Poncio Pilato, que era un militar de carrera, vivió en la comarca de la Magata, del Maragatos, que era la región de León, ¿vale? En una población que se llamaba Astúrica, que hoy se llama Astorga,
¿vale? Y eso ocurrió en los años cuando nació Poncio Pilato, mientras que él era un general romano que luchaba contra los cántabros y los astures. Generalmente los grandes generales de los ejércitos romanos, que se llamaban gerifaltes, llevaban a su mujer consigo si se tenían que marchar durante mucho tiempo y una larga temporada, Roma. Entonces, tenemos el caso del mismo Poncio Pilato que se llevó a su esposa Claudia Prócula hasta Jerusalén. Entonces, ¿Pilato nació en Astorga de 2000 años? Puede ser. ¿Que el padre de Pilato vivió al menos a 14 años en Astorga? Eso sí que está demostrado, ¿de acuerdo? Incluso se sabe, hermanos, que por ser los tarranenses, los oriundos de Tarragona, soldados que destacaban por su valentía y ferocidad en el campo de batalla, cuando Pilato alcanzó el grado de general, pues les tomó para su guardia personal y al ser enviado por Roma a Judea en calidad de procurador, ¿vale? Se llevó consigo a los mejores soldados tarraconenses que lucharon con él allí y les nombró su guardia pretoriana. De ellos tenemos personajes históricos, hermanos. Queremos mencionar, por ejemplo, a un Abenader, que fue uno de los que flagelaban con saña, con el flagelo, en las espaldas del maestro, ¿vale? Ese se llamaba Abenader, posiblemente de origen tarraconense. Hay otro que es un tal Cassius, que es el que señala la historia extrabíblica, con aquel que sostuvo el martillo en la mano cuando Jesús estuvo en la cruz para ir a partirle las piernas, cosa que no ocurrió porque estaba profetizo que no podía ser roto hueso suyo. Y luego hay un tal Longinos, que ese sí, hermanos, fue el que atravesó el costado del Señor con la lanza. Esa lanza, hermanos, ha ido pasando por diferentes lugares, se llama la lanza del destino o la lanza de Longinos, ¿vale? Se sabe que Longinos se convirtió. Igualmente también se sabe, hermanos, que la esposa de Poncio Pilato, Claudia Prócula, que no es citada por su nombre en los evangelios, pero reconocida e identificada por tradiciones alternativas cristianas, se sabe que se convirtió al cristianismo. Y se supone incluso, hermanos, que aunque hemos dicho que no se nombra en los evangelios, pero se supone que por el hecho de que el nombre de Claudia aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento, en la cita de 2 de Timoteo 4:21, cuando Timoteo le manda saludos a Pablo estando en la cárcel, le dice, Eulo te saluda, y Puente, Lino, Claudia, y todos los hermanos te envían saludos. Pues bueno, esa Claudia se teme que pueda ser precisamente Claudia Prócula, la mujer de Poncio Pilato. Poncio Pilato, hermanos, empezó su mandato con un serio problema. Todos los anteriores procuradores, por respeto y por consideración con el odio judío hacia las imágenes, cuando iban a entrar en Jerusalén, antes habían quitado las águilas y las imágenes de César de sus banderas en sus visitas oficiales. Pero Pilato se negó a quitarlas y ellos insistían. Se pasaron 6 días, ¿vale? En lo que había una pugna ahí entre las quito que no las quito. Al sexto se reunió con los líderes judíos en un espacio abierto rodeado con todas sus tropas y les advirtió que si no dejaban de molestarle con sus peticiones, les castigaría con la muerte. Entonces los judíos descubrieron todos sus cuellos y le dijeron, aquí los tienes, empieza a cortarlos ya porque estamos dispuestos a morir aquí mismo antes que admitir una violación de nuestros derechos religiosos. Y ni siquiera un hombre tan sanguinario como Pilato podía masacrar a hombres a sangre fría de la manera que tendría que haber hecho. Sí, tuvo que ceder. El final de Poncio Pilato no fue terrorífico porque fue relevado del cargo en el año 36 después de Cristo, después de que reprimió una revuelta de samaritanos de una forma muy lenta en la que hubieron muertos, e incluso crucificó a varios colaboradores, o sea, a varios alborotadores. Según el historiador Eusebio de Cesarea, Poncio Pilato fue desterrado a las Galias, lo que hoy es Francia, por el emperador Calígula, y al final se volvió loco y se suicidó en el Ródano cerca de Vienne, posiblemente en el año 38 más o menos. Y ahora sí, vamos a ir a la vida de Jesús, ¿vale? Jesús, hermanos, nació en el seno de un hogar judío ortodoxo, ya que sus padres eran judíos. Y voy a hablaros un poquito de la vida de sus padres, ¿vale? Porque hay información histórica acerca de ellos. Se conocieron de la forma siguiente. Mira, José era carpintero, pero además también era albañil, que ese dato no lo aporta la Biblia, pero sí lo aportan escritos extrabíblicos, pero históricos. Era carpintero, era albañil, era un reformador, un reformista de casa, ¿vale? Entonces,
está trabajando en la ampliación de la vivienda de Joaquín y de María, que eran Joaquín y Ana, que eran los padres de la Virgen María. Entonces, la María, que aparece con su nombre hebreo, que era Miriam, era casi una niña. Solamente tenía 11 años, ¿vale? Y en un momento dado, cuenta la tradición, hermanos, que le llevó un poquito de agua a José. Y allí surgió el chispa, ¿vale? Allí se negaron, allí hubieron el flechazo, y allí, hermanos, pues decidieron unir sus vidas. Las costumbres judías de aquel tiempo era que a partir de los 12 años y medio, coincidiendo con la primera menstruación, lo digo con mucho respeto, la niña alcanzaba la categoría de mujer, pudiendo ya podía casarse directamente, ¿vale? A partir de los 12 años y medio. Entonces, el noviazgo o los esponsales entre María y José duran 2 años, y cuando María tenía 13 años, entró a vivir en la casa de su esposo cuando él tenía 21, ¿vale? Le sacaba 8 años. Sabemos por el Evangelio de San Lucas que estando ya casados José y María, y estando él en los últimos días de su embarazo de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador del mundo, pues sabemos que porque lo dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas, que salió un edicto de parte de Augusto César para que todos los israelitas fueran a empadronarse a su ciudad de origen. ¿De acuerdo? Mirad, yo por ejemplo, os voy a dar un dato, que esto no lo sabe nadie, lo vais a saber vosotros esta noche. Yo soy Paco Correas de Murcia, ¿vale? De Murcia, de toda la vida. Pero yo en realidad nací en Orihuela, un pueblecito a 25 kilómetros de aquí de Murcia, que pertenece a la provincia de Alicante. Entonces yo, cuando he tenido que sacar una partida de nacimiento, he tenido que ir a mi ciudad de origen, a Orihuela, el pueblo de las 5 vocales, ¿vale? Para poder empadronarme allí. Entonces, como la cuna de ellos era Belén, porque ambos eran descendientes de la tribu de Judá y de la casa de David, pues tuvieron, hermanos, que ir allá a poder empadronarse, ¿vale? Tuvieron que ir a Belén. Cuando ellos empiezan este viaje, hermanos, pues se vieron obligados a viajar desde Nazaret, que es donde ellos vivían, al norte de Israel, en Galilea, hasta la región de Judea, que está al sur, hasta llegar a un pueblecito a solo 8 kilómetros de Jerusalén, que es Belén. La distancia que hay desde Nazaret hasta Belén son 156 kilómetros. En circunstancias normales, hermanos, suele tardar un día y medio en hacer recorrido a pie. Pero dadas las circunstancias del avanzado estado de gestación de la Virgen María, pues muy probablemente ellos tardarían al menos, pues como mínimo 2 días en recorrer toda esa distancia. Y fue estar allí cuando cumplieron los días para que diera a luz María. Y allí inició el Salvador del mundo, ¿vale? El que nos ha cambiado la vida a todos los que estamos aquí en esta noche, el que ha cambiado la historia, el que ha cambiado la humanidad, hermanos, el que ha dado un todo a todo el universo. Jesús de Nazaret. Y no nació allí, hermano, de casualidad, porque les pillaran allí. No, no, no. Es que estaba profetizado. En el libro de Miqueas, el capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. La gloria para su nombre en esta noche. Entonces, nacido el Señor, la Sagrada Familia tuvo que salir corriendo e irse a Egipto, porque todos saben que Herodes quería matar al niño. Allí permanecieron hasta la muerte de Herodes. Aquí hay, hermanos, un paréntesis desconocido de la vida de Jesús, ¿vale? Pues porque después de ese episodio hay como una laguna de 18 años, ¿vale? Desde los 12, que aparece el Señor en el templo, cuando va a celebrar la fiesta del Bar Mitzvah, hijo de la ley, hasta los 30 años. Entonces, de 0 a 12 años no se sabe nada, y de 12 años a 30 tampoco. Aparte de la alusión genérica de que Jesús avanzaba o crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, la Biblia no dice mucho más, es que no dice mucho más sobre la vida en este periodo de nuestro Salvador. Una suposición, ¿vale? Quiero remarcarlo muy bien, porque esto que os voy a decir también son fuentes extrabíblicas. Pues una suposición común entre los cristianos de aquella época es que Jesús simplemente vivió en Nazaret durante todo ese tiempo, ya que una vez muerto Herodes, regresaron de nuevo a Nazaret. Hay una teoría, hermanos, que dice que Jesús, hermanos, pudo haber estado en Inglaterra, ¿vale? Debido a que su tío abuelo, José de Arimatea, era comerciante en estaño y que solía viajar mucho a aquellas tierras
y en uno de esos viajes dicen que se llevó al Señor Jesús y que naufragaron y que, bueno, cuando naufragaron, una vez que tocaron tierra, llegaron a una población que se llama Glastonbury y que cuando José de Arimatea clavó el bordón en tierra, ese bordón, hermanos, por la noche, toda la noche, se transformó milagrosamente a la mañana siguiente en un arbusto espinoso que crece solamente en esa región, a que llaman desde entonces espino sagrado, pero eso forma parte de una leyenda y una tradición. Y como imagino que me queda muy poquito tiempo, me parece que me cuesta y cuarto, si no me equivoco, ¿vale? Entonces llevo 15 minutos, me quedan 15 minutos todavía, no, 10 minutos. Entonces, deciros, hermanos, que hay otra cosa muy hermosa, muy bonita. Y es algo muy bonito. Se cuenta que mientras la Sagrada Familia iba huyendo de Belén hacia Egipto, cuando Herodes quería matar al niño, pues se cuenta que fueron asaltados por unos bandidos. Entonces, San José les contó que iban camino a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Y los bandidos se apiadaron de ellos y les condujeron hasta el campamento donde estaba la esposa del jefe de la banda con su hijo pequeño, que más o menos era de la misma edad que Jesús, ¿vale? Tenía pues más o menos la misma edad del Señor, unos bebés, unos lactantes. El problema es que ese niño era enfermo de lepra, el niño pequeño que era el hijo del jefe de la banda, ¿vale? Entonces María pidió a la madre del otro niño un recipiente de agua para poder lavar a Jesús, ¿vale? Y en esa misma agua fue sumergido después el niño leproso. Y cuando el niño leproso salió del agua, hermanos, quedó totalmente limpio y sano de la lepra al instante. En agradecimiento, un grupo de aquella banda escoltaron a la Sagrada Familia hasta Egipto. Pero quizás lo más relevante de este caso que yo os he contado, hermanos, es que aquel niño leproso y Jesús se volvieron a ver 33 años después. ¿Y sabéis dónde? En la cruz. Porque ese niño leproso, hermanos, tenía nombre, y los dos ladrones de la cruz tenían nombre. Uno era Gestas, que era un asesino, y el otro era Dimas, que era un ladrón. Entonces, resulta, hermanos, que el niño que Jesús, supuestamente, ¿vale? Supuestamente, que no damos nada por válido, sanó cuando era un infante, era ese Dimas que luego con los años se encontraron en la cruz, aquel ladrón arrepentido. Gloria al Señor. Entonces, José, hermanos, murió cuando Jesús solamente tenía 14 años, y María, pues cuenta la tradición que después de la muerte de Jesús, ella tenía 50 años cuando muere Jesús, pues los hermanos, para que ella no corriera ningún peligro, dada la situación tan violenta que había por las persecuciones de los judíos y Nerón, acordaron poner tierra por en medio y se la llevaron hasta Oriente Medio, se la llevaron hasta Turquía, ahora llamada Éfeso. Allí, hermanos, se desplegó el apóstol San Juan porque, estando Jesús en la cruz, recibió el encargo de su propia boca que le dijo: Juan, por favor, cuida de mi madre, ¿vale? He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Entonces Juan, hermanos, se desplazó hasta la ciudad de Éfeso y estuvo viviendo con ella durante 15 años. Y a los 65 años fue cuando la Virgen María cerró sus ojos para abrirlos en la gruta celestial al lado de su hijo. En esos 15 años, hermanos, el apóstol San Juan no dejó de predicar el evangelio. Y resulta que informaron a Domiciano de que en Éfeso había alguien que estaba predicando de alguien que ellos habían asesinado en la cruz años atrás. Le mandan llamar y ahora Juan llega hasta Roma, le estaban esperando, le condenan y le meten en una caldera de cobre con aceite hirviendo. Cuando todos esperaban que Juan saliera hecho un churrasco en los huesos, salió Juan, hermanos, como un campeón en la fe. Y para evitar que Roma se idolatrara con Juan, fue cuando el emperador Domiciano le mandó a la isla de Patmos. Allí estuvo 18 meses y regresó de nuevo a Éfeso, donde murió casi de 100 años en su cama. No corrieron tanta suerte, y con esto termino, no corrieron tanta suerte el resto de los discípulos, que terminaron sus días en la tierra de manera bastante más violenta. Por ejemplo, el hermano de Juan fue el primer mártir del Evangelio, ¿vale? El primer mártir entre los apóstoles que fue decapitado a espada en Jerusalén. Pedro sufrió el martirio en Roma y a petición propia le crucificaron cabeza abajo. El hermano de Pedro, Andrés, fue martirizado durante 2 días y finalmente crucificado en una cruz en forma de X. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor. Bartolomé fue el primer misionero que fue a la India y allí fue cruelmente azotado, despellejado y luego crucificado por los fanáticos idólatras. Tomás, también llamado el Dídimo, también predicó en la India y allí
debido al enojo de los sacerdotes paganos, fue atravesado con una lanza. Mateo fue atravesado con una alabarda. Una alabarda es como una lanza que lleva por un lado un pincho largo, ¿vale?, transversalmente, y el otro lleva como una media luna, ¿vale? Entonces, con eso fue con lo que mataron al apóstol Mateo. Jacobo, el hijo de Alfeo, apodado el Justo, que es el 9º apóstol, fue arrojado, atención, por los fariseos desde el pináculo del templo en Jerusalén, unos 30 metros de altura, cayó y quedó vivo, y un soldado lo remató en el suelo a garrotazos con un mazo, aplastándole la cara y esparciendo su masa encefálica por el suelo. Judas Tadeo, o Lebeo, murió decapitado con un hacha en Persia, ¿vale? Simón el cananita, también llamado el Celote, murió cortado por mitad con una sierra. Este hermano del Señor, ¿vale? Y Judas Iscariote, pues ya saben ustedes cómo murió. Otros discípulos posteriores pudieron ser Marcos, que murió arrastrado por el pueblo de Alejandría y despedazado en una fiesta. Lucas se supone fue colgado en un olivo. Matías, el sucesor de Judas Iscariote, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Todos sabemos que Pablo murió decapitado. Esteban le arrastraron fuera de la ciudad y le apedrearon hasta matarlo. Y Bernabé murió apedreado en Salamina a manos de los judíos de la diáspora en el año 70. Pero si los enemigos, y termino, hermano, porque yo tenía aquí para mucho tiempo y al final lo he podido resumir así en el corto espacio de tiempo. Si los enemigos de la Iglesia de Jesucristo se pensaban que serían capaces de poder exterminar, se equivocaron, porque tal y como dijo un gran hombre de Dios en el siglo III, llamado Tertuliano, que era miembro del grupo montanista, él dijo, atención a estas palabras: Sanguis martyrum semen Christianorum. La sangre de los cristianos es, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y no se equivocó Tertuliano, ya que la obra del Señor aquí ha seguido permaneciendo siglo tras siglo. Y aquí seguiremos hasta que Jesús venga a sacarnos de este lodazal. Y termino con una frase que dijo Cipriano de Valera. Escribió el prefacio de Sursión de la Biblia. No hay ciudad, villa o lugar en España en que no haya uno o algunos a quienes Dios, por su infinita misericordia, no haya alumbrado con la luz del Evangelio. Aunque los adversarios han hecho todo lo posible por hablar de salud, afrentando a muchos con pérdida de bienes, de vida y de honra, nada han conseguido, porque cuanto más afrentan, más azotan, más ensanbenitan, echan en galeras, o meten en cárcel perpetua, o queman en las hogueras, los cristianos mucho más nos multiplicamos. Gloria al Señor. Me he saltado, hermanos, un montón de cosas. Quería haber hablado acerca de los 36 milagros que hizo Jesús, 24 sanidades, 9 milagros en la naturaleza, 3 resurrecciones, tallar un poquito algunos de los milagros, ¿vale? Pero bueno, por consideración a los hermanos y porque esta es la dinámica del programa, dejo paso a otro hermano. Que Dios os bendiga. Bien, buenas noches, que el Señor os bendiga. Es un placer estar en medio de vosotros y vamos directamente al hecho para poder sintetizar lo más breve un tema que, como decían los hermanos, es extenso por quien le preside. Amén. Me ha tocado a mí el tema del sacrificio. Evidentemente el sacrificio tiene muchas vertientes, muchos tiros por donde ir para desembocar en la cruz, pero quiero solamente sintetizar un asunto que sucede en el sacrificio y en la cruz, que es la justificación, dentro del plan de la justificación. Y para alcanzar eso, para explicar un poco o llegar a la definición de justificación, que lo vamos a hacer con 3 incidentes que se dieron en la cruz del Calvario en medio del sacrificio, que fueron la redención, la remisión y la propiciación. Voy a intentar hacer un esbozo de estos 3 incidentes y darle un sentido acerca del sacrificio para entender el sentido de la justificación de nuestro presente. Por eso, dentro del plan de la justificación, como he dicho, se dieron estos 3 incidentes. Para que el hombre fuese justificado, se necesitó la redención, se necesitó la remisión y se necesitó la propiciación. Voy a intentar explicarlos brevemente los 3 puntos dentro de mis 20 minutos. Quiero empezar con redención. Redención es de donde deriva el término remir. Y quiero hacerles entender, cada uno usa su interpretación y su forma de interpretar y con lo que sabe. En el griego bíblico, en el griego koiné, en el griego común, existen varios términos para describir redención. Hay varios términos.
Yo voy a intentar hablar de 4 que son los más esenciales y son los que más se usan en teología en relación con el sacrificio de la cruz. Esos son agorazo, exagorazo, lutro y apolutro. Son los cuatro definiciones, los 4 términos en griego que examinan un poquito lo que es la redención, y luego hablaremos sobre Jesús como redentor y sacaremos una verdad intrínseca que está dentro y que va a ser impresionante si Dios quiere. Quiero empezar por agorazo, voy a hacerlo sencillo, no voy a extenderme en los términos, en otra ocasión. Agorazo, vemos que esto se dio en la cruz del Calvario. ¿Qué significa agorazo? Agorazo, o el significado prominente, es el acto de comprar, pero escuchen, no es comprar así y ya está. Es comprar, pero no se trata de comprar con una simple compra. Es comprar con mucho valor, lo que para otros está totalmente desvalorizado. Es cuando se paga un alto precio por lo que aparentemente no tiene valor. Por eso dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados. Aquí la palabra comprado viene del griego agorazo y habla de un precio superior donde nadie tiene la capacidad de pagar ese precio, solamente hubo uno, que fue Cristo. Comprados agorazo por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, la Biblia lo describe como sigue. En 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, agorazo tiene que ver comprar, pero con la compra pagando un alto precio por algo que aparentemente no tiene valor, ¿vale? Vamos a dejarlo así, vamos a intentar sintetizarlo. Voy al siguiente término, que es exagorazo. Y el sustantivo exagorazo es la forma intensiva de agorazo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué pronunciación tiene en relación al sacrificio? Es el acto de comprar a un esclavo, pero con vista de otorgarle la libertad. Esto está en el contraste de comprar como para esclavizar, según Gálatas capítulo 3, versículo 13 o 4:5. Por lo tanto, exagorazo es la forma intensiva del verbo agorazo, del sustantivo agorazo o del léxico agorazo, que significa el acto de comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Y la fuerza de la redención en su exagorazo está en comprar un esclavo para otorgarle esa libertad. Este término, escúchenme bien con atención porque quiero tocar un detalle muy intrínseco, muy fundamental. Este término en su etimología, hay una diferencia en su etimología entre un siervo y un esclavo, que la Biblia no lo expresa así porque se perdió el uso de esa expresión. Pero vamos al original. El esclavo es sometido a servidumbre, es obligado a servir, y el siervo prestaba su servicio en forma voluntaria en agradecimiento después de ser comprado. Por lo tanto, el acto de exagorazo era un tipo de redención para comprar al esclavo y librarlo en su esclavitud, y si el esclavo, una vez siendo libre, quisiera servir voluntariamente a quien lo compró, pasaría de ser siervo, pasaría de ser esclavo a ser siervo y dejaría de ser esclavo. Por eso dice en Romanos 6:16, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados de pecados, y dice así, y analiza, atención, venisteis a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, cuando hablamos de exagorazo, hablamos de comprar a un esclavo, quitarle las cadenas y hacerlo libre. Pero en 1 Corintios 7:23 dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Y aquí el término esclavo, que muchos lo hemos usado, lo hemos predicado y lo hemos analizado, viene del griego doulos o doulos, dependiendo de la pronunciación. Y esto generalmente en su etimología más pura es el término más inferior en la escala de la servidumbre. Es decir, donde se caracteriza que es sometido, un doulos era el que era sometido a servir. Este término con el tiempo se ha ido perdiendo en sus propiedades en el uso. Y fíjense si se ha ido perdiendo hasta el punto de que los mismos apóstoles en sus escritos lo han usado intercambiablemente para hablar y hacer referencia tanto al esclavo como al siervo. Pero en su original no era así. Se mantenía el doulos, que era el que era sometido a servir, y el diácono, que es el que presta su servicio a voluntad propia en agradecimiento, ¿vale? Pero vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a desarrollar por falta de tiempo. Vamos al siguiente término, que es lutró. Y lutró indica pagar un precio por un rescate, pero más que pagar un precio es pagar un secuestro. Por eso dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados, aquí se analiza, aquí se transforma la palabra, es lutró, rescatados, un secuestro, habla la idea de un secuestro,
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata. Y quiero dejar ese punto ahí, que creo que se entiende bastante bien. Es decir, es pagar por un precio, por un rescate, o pagar un secuestro. Eso es la expresión lutró, que también entra en la redención. Fíjense lo que solamente con un caso lo que el Señor ha hecho en su sacrificio. El último de ellos es apolutrosis, y es la forma intensiva de lutró. Y este término, escúchenme bien con atención, porque este término encierra la redención del hombre en forma integral. Es decir, asegurando nuestra liberación total. Por lo tanto, apolutrosis tiene que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Con el espíritu nos libera de la esclavitud del pecado, el estado de condenación. Con el alma nos libera según nuestra disposición, analizad esta frase, según nuestra disposición, con las conductas de pecado que formándonos un carácter, y con el cuerpo nos garantiza la resurrección o la transformación de nuestro cuerpo cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Por lo tanto, esta es la expresión intensa, apolutrosis, de lutro. Bien, pero quiero daros, para poder entender esto, tenemos que hablar de Cristo como Redentor. Y quiero analizar algo que es lo que yo he visto. Si alguno pues ha visto una luz más, pues que me lo diga y así podemos extenderlo más. Yo hasta donde yo llego, ¿vale? Todos sabemos que el Redentor era el pariente más cercano, que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido traspasada de la línea familiar de la que realmente pertenecía. Pero en Números 18:15 la Biblia dice: todo lo que abre matiz, toda carne que ofrecerá Jehová, así de hombre como de animales, pero hace que se redima el primogénito del hombre, también a redimir el primogénito de animal inmundo, de un mes a efectuar el rescate de ellos conforme a su estimación por el precio de 5 siclos conforme al ciclo del santuario. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás, sacrificado son a Jehová, o sea, presentados en holocausto. Bien, pero es que Éxodo 13:2 dice: consagrarme todo primogénito, cualquiera que abre matiz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, y dice el texto: mío es, dice el Señor. Analizo esto muy rápido. Todo primogénito por la ley era propiedad de Dios. Todo primogénito. Y debería ser sacrificado, presentado a Jehová en holocausto. Quédense con este detalle. Pero esto tenía sus excepciones. Había 2 de estos primogénitos que deberían ser redimidos por diversas razones. El primero de ellos es el primogénito de animal inmundo, que por ser inmundo no se podía ofrecer en holocausto. Por tanto, tenía que ser redimido para que dejara de ser propiedad de Dios y de nuevo pasara a ser propiedad de la familia. Y el segundo caso se daba con el primogénito del hombre, por la razón de que Dios no es pagano, que acepta sacrificios de niños semejante a Moloc, según Levítico 18:21. Por lo tanto, el sacrificio de un niño era condenado y era abominación por Dios, por la cual el primogénito del hombre es redimido para que se cumpliera la ley. Bien, síganme, por favor. En relación a esta redención por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre, repito, el padre del niño se presentaba ante el sumo sacerdote y le entregaba el niño como propiedad de Dios. Luego el padre tomaba 5 siclos de plata y se entregaba al sacerdote señal de redención, o sea, de compra. Bajo este ritual de redención, el niño pasaba a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por el precio de plata y dejaría de ser propiedad de Dios. Bien, a mí la Biblia, yo no encuentro en la Biblia, no me presenta la Biblia en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por este ritual, en la redención. Y esto se debe a que si hubiese sido redimido o comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podía ser presentado a Dios en holocausto y sacrificio. En el caso de Jesús se cumplió la ley a la perfección, porque en vez de ser redimido, fue sacrificado en ofrenda a Jehová. El único primogénito de toda la humanidad que fue sacrificado en holocausto fue Jesús. El relato que presenta Lucas capítulo 2 es el cumplimiento de Levítico capítulo 12, donde la mujer, después de haber cumplido los 40 días de su purificación o expiación, en caso de que sea un niño eran 40 días, y si era una niña eran 80 días. Se le mandaba traer un cordero de un año, en el caso de ser una familia de escasos recursos, eran 2 tórtolas y 2 palominos. Todo esto se hacía por causa de la mujer, no por causa del niño. A dicho ritual también se le conocía como la expiación y no redención. El acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días. La circuncisión se da el niño a los 8 días y redención del primogénito se daba a los 30 días del nacimiento. Y yo eso no lo veo en Jesús. Perdonen que creo que ha habido una interferencia. Estaba diciendo, el acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días.
La circuncisión se daba en el niño a los 8 días y la redención del primogénito se daba a los 30 días del nacimiento. Y yo no lo veo en Cristo. Ese ritual no se cumple en él. Por lo menos yo no lo veo en la Biblia. Por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia. La expiación y redención no se daban en el mismo día. Fue el único ritual bajo la ley que Jesús no fue sometido. Jesús fue presentado en el templo y fue circuncidado, pero no fue redimido. El lugar de la redención fue sacrificado cumpliendo así con la ley y para así ser un perfecto redentor. Vale, me quedan unos minutos. Quiero saltar a la remisión, dejarlo así, sin extender puntos. Remisión, donde se deriva el término redimir, que indica remover, quitar, trasladar y transponer. Remitir en relación con el pecado, escúchenme con atención, es el acto de transponerlo de un lugar a otro. Remisión es acto de quitar de y poner en. En este caso, quitarlo del hombre y colocarlo en Jesús. Por esta causa, nunca se podrá dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde poner lo redimido. En la ley se dio un acto de expiación, no de remisión. Expiar era cubrir el pecado, esconderlo era ocultarlo, pero hasta allí llegaba. Remisión es extirpar, derramificar, quitar, para poner en. De modo que en la ley se dio la expiación y en la cruz se dio la remisión. La fuerza de la remisión no estuvo, escúchenme y no malinterpreten esta frase, la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, no, sino que Él ocupó, además de eso, el lugar donde Dios colocaría dicho estado de pecado. O sea que Jesús no solo ocupó nuestro lugar haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro pecado. ¿Y a esto sabes cómo se le llama en la teología? A esto se le llama el misterio del cambio. ¿Qué significa? Donde hubo en el misterio del cambio la imputación y la amputación en la cruz. Es decir, donde Dios amputó el estado de pecado de ti y lo imputó en Jesús. Y amputó de Jesús la justicia y la imputó en ti. Amputó de ti la muerte y la imputó en Jesús. Y amputó de Jesús la vida y la imputó en ti. A esto se le llama el misterio del cambio. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, y quiero terminar mis 5 minutos que me quedan, 6 aproximadamente, con la propiciación. La propiciación viene del griego hilasterion, y de aquí se deriva el término, tiene su ramificación en propiciar, propicio, que indica apagar, apaciguar, volver favorable, reconciliar, o conciliar mejor dicho. En su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido, cosa que se daba en el propiciatorio, cuando se derramaba la sangre del Cordero, tipo de Jesús, cuya sangre descendía el fuego de Dios literalmente y consumía la sangre, y a ese acto se le llamaba propiciación. En su más alto concepto, propiciar está relacionado con calmar la ira de un Dios todopoderoso. ¿Y saben con qué está relacionado? Está relacionado con el amor, la compasión y con la misericordia. Por eso dice Romanos 3:25, a quien Dios puso con propiciación por medio de fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia y los pecados de muchos. En la ley, el acto de la propiciación se daba de forma pasiva y continua, ¿vale? No activa y determinante como se dio en la cruz. Se daba pasiva y continua porque todos los años había que sacrificar un cordero para apaciguar la ira de Dios por un año. Pero en la cruz fue activa y determinante, fue una vez y para siempre y eternamente. En la cruz Dios hizo un acto de propiciación. Nos perdonó por amor. Dándonos su amor tuvo compasión. Y por la compasión se vio a misericordia, manifestando su gracia e impartiendo su justicia. Nos dio vida, regenerándonos y brindándonos su paternidad. Pero cuando Pablo dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús, pero quiero dar una aclaración a este texto. El término aquí, propiciación, no aparece en el griego bíblico. ¿Saben cómo se traduce en el griego koiné? Propiciatorio. Es decir, que fue el propiciatorio humano. Cristo fue el propiciatorio humano, donde se derramó la sangre, su sangre, y donde cayó la ira de Dios enteramente, una vez y para siempre. Hay un común denominador en la ley y en la cruz. Hay un común denominador, pero hay diferencia, hay una gran diferencia. El común denominador es que en ambos actos se calmaba o se apaciguaba la ira de Dios, ¿vale? Pero la diferencia es que el acto de propiciación en la cruz fue definitivo, absoluto, completo. Es decir, que quedó reconciliado con el mundo una vez y para siempre. Mientras que en la ley había que tener un sacrificio anual para apaciguar la ira de Dios todos los años. Dios, amigos, depositó su ira sobre su Hijo
para no descargar la ira sobre nadie en el mundo. A esto se le llama propiciación. Y si leemos el Salmo 88, leedlo en vuestra casa, pues no da tiempo. Al final dice el versículo 7, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con tus ondas de amor. Es decir, con toda tu ira. Si analizamos Juan 3:16, aquí hay una propiedad y una característica que es producida por amor de Dios a favor del hombre caído. Mira, vamos a analizarlo, vamos a desgranarlo. Hay 7, podemos dividirlo en 7 frases, que eso representa la perfección del amor de Cristo en nosotros. Dice, primero, porque de tal manera, aquí nos está hablando de la inmensidad de su amor. Segundo, amó Dios al mundo, nos habla del objeto de su amor. Tercero, que ha dado, nos habla del despojo de su amor. Cuarto, a su Hijo unigénito, nos habla de la dávida de su amor. Quinto, para que todo aquel que en él cree, nos habla de la universalidad de su amor. Sexto, no se pierda, nos hable del rescate de su amor. Séptimo, más tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Si este fue el sentir de Dios, amarnos, rescatarnos de nuestra condición caída, cuando más ahora que somos sus hijos. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Por razones que Pablo dice, nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo, señores. Es el mundo el que tiene problemas con Dios. Porque a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo para la eternidad. Y termino leyendo 2 de Corintios 5:17 y dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas las pasaron, he aquí todas las cosas hechas nuevas, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, escuchen bien, a nosotros, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. Dios tiene una iglesia con un mensaje de gracia, de paternidad, de amor, de cobertura, de salvación, y tiene a un Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto es, en resumen, lo más maravilloso que pudo hacer Cristo en la cruz del Calvario y en su sacrificio. Y con los 3 incidentes se da la justificación en el momento que lo recibimos. Que Dios os bendiga. Bueno, yo soy el último, hermanos. Ay, Dios mío. La que emanan a todos estos grandes hombres que para mí son admirables, y que Dios os bendiga muchísimo, hermanos. La verdad, hermanos, que todo lo que han dicho los hermanos tienen su grandeza, tienen su poder, tienen, hermanos, su emoción. Pero si Cristo nos resucita, todo lo que han dicho los hermanos es vano. No sirvió para nada. ¿Qué me dices? No ha servido para nada. Solo habría podido ser un hombre normal, corriente, pero que no había podido pasar nada. La resurrección es la grandeza, el sello de nuestra salvación. Sí, hermanos. Solo voy a decir un texto que va a entrar y encauzar en lo que quiero decir acerca de la resurrección. Y es Romanos 4:25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Qué bueno, hermano. Una vez me dijeron, ¿qué es más importante? ¿La muerte de Cristo o la resurrección? Y yo le tuve que decir, es una pregunta absurda. Y yo digo, ¿saben por qué? O sea, sin mente, que no tiene que ver nada. Porque si Cristo muere y no resucita, vana es tu fe, ya no te sirvió para nada. Por tanto, nos dice la Biblia aquí que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Él pudo decir, hermano, y nadie lo pudo decir más que Él, nada más, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Aleluya. Gloria al Señor. Esto es glorioso, hermanos. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Por eso, hermano, estaba predestinado desde su nacimiento hasta su muerte, donde tenía que morir. Y en las 7 palabras de la cruz, hermano, cuando vio que todo había terminado y que la palabra más maravillosa como tetelestai, consumado es, ha efectuado la compra, el rescate y toda la salvación de la humanidad que Él cree, y Cristo poniéndose como cabeza federal de la nueva creación, aleluya, porque Adán es alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante, hermanos, resucita, gloria al Señor, diciendo esta palabra de tetelestai. Y la última palabra que Él pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida. Él estaba haciendo, hermano, la oración sacerdotal que Él pudo decir, he acabado, me mandaste hiciese. Por tanto, glorifícame, la palabra aquí, glorifícame, en su estado original, Señor, dice, Padre, resucítame al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ahí está, hermano. Él estaba suplicando por la resurrección. Aunque tenía poder, pues dice, mandamiento he tenido del Padre, para dar mi vida y volverla a tomar, aleluya, yo no me voy a resucitar. Aleluya. Y nos dice la Biblia, hermano, gloria al Señor, que la última palabra de la cruz, hermano, pudo decir, en tus manos encomiendo mi vida. Como todo hombre, hermano, Jesús entró en las entrañas de la muerte. ¿Dónde marchó Jesús? Al Seol, o seno de Abraham, a proclamar el Evangelio, no a predicarlo, a proclamarlo. Eso sería más, que es diferente. Evangelio que proclamar, hermano, es completamente diferente. Por tanto, entró ahí. Lo que le brindó aquel ladrón de la cruz. De cierto le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ustedes saben que hay 3 paraísos. El paraíso del huerto del Edén, el paraíso del seno de Abraham y el paraíso del cielo que ya está estrenado. Pues lo dice nuestro hermano Pablo, no sé no sé si en esta vida o en el cuerpo, fuera este cuerpo de tal hombre me gloriaré, fue arrebatado hasta el tercer cielo al paraíso. Por tanto, cuando Jesús murió, entró en el paraíso del seno de Abraham. Aleluya. Y dice la Biblia claramente, hermano, que de la misma manera, hermano, que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así de estar el Hijo del Hombre. Para hacer una metáfora, hermano, que me encanta expresarla, gloria al Señor, esto me encanta, hermano, lo que dice, es que por primera vez en la historia, la muerte se embarazó de la vida. Es una metáfora. Me encanta esta expresión. La muerte se embarazó de la vida. La gestación de una mujer 9 meses, la gestación de la muerte 3 días. Pero él clamaba en el Seol diciendo, no dejes mi alma en el Seol, ni permitas que tu santo vea corrupción. Si he acabado la obra que tú me mandaste que hiciese, resucítame. Y aunque tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar, quiero que me resucites, oh tú, Padre mío. Entrando en las entrañas de la muerte, me encanta esto, hermanos. Aleluya. Y la muerte embarazándose de la vida al tercer día, hermano. La muerte no pudo retenerlo. Y como ha dicho el hermano Pichi, ¿por qué no pudo retenerlo? Porque en él no había pecado. Aleluya, ya que la paga del pecado es la muerte, gloria al Señor, pero al no tener el pecado, la muerte no pudo detenerlo, aleluya, y por primera vez en la historia, hermano, la muerte al tercer día se puso de parto, no pudo aguantarlo, y como dice Hechos de los Apóstoles, suelto los dolores de la muerte se puso en dolores, aleluya, gloria al Señor, porque no podía aguantarlo, y al tercer día, el Padre, por el poder del Espíritu Santo, resucitó a Cristo de entre los muertos. Bendigo el nombre del Señor de tener la muerte, resucitó. Por eso, hermano, nos dice la palabra del Señor, hermano. ¿Quién hizo, hermano, gloria al Señor, la resurrección de Cristo? Estamos diciendo que fue el Padre, y nos lo dice la Biblia claramente, si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, sea salvo. Lo resucitó el Padre. Pero bueno, también dice otro texto que también los resucitó el Espíritu Santo. Pues dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, levantará vuestros cuerpos mortales. Entonces también participó el Espíritu Santo. Y entonces, dice otro texto, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. También él participó de la resurrección de su cuerpo. Porque toda la obra que Dios hace es trinitaria. De la misma manera que en la encarnación 3 participaron, es como alguien, hermano, 3 hermanos que van a ir al novio, que es el de Dios, hermano. Los 3 participan de la vestimenta del novio, pero uno se queda vestido. Los 3 participaron de la vestimenta de la encarnación del Verbo, pero uno se quedó vestido de encarnación. En toda la obra de la vida de Cristo también participaron los 3, en la resurrección también participaron los 3, y ahora que tiene al Espíritu Santo, os dice la Biblia, cualquiera que recibía, yo y mi Padre haremos morada en él. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo que mora en ti, porque teniendo al Espíritu Santo tienes al Padre y tienes al Hijo. Bendigo el nombre del Señor. Entonces en la resurrección, ¿quién participaron? Los 3, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Pero qué bueno, hermano, Cristo ha resucitado, pero no tan solo ha resucitado, hermano, o se ha levantado, no, es que aún hay un hecho más fuerte, es que ascendió hacia el cielo en su resurrección. Me encanta este pasaje. Y entrando, hermano, hacia el cielo, hermano, pudo, hermano, justificar
el capítulo 24 de los Salmos cuando decía: abríos puertas eternas, que entra el Rey de Gloria, los ángeles que están detrás, porque las puertas del cielo están cerradas, nadie había podido traspasar los cielos, hermano, estaban acalicando, hermano, llenos de telarañas, aleluya, pero empieza a clamar, hermano, diciendo: abríos puertas eternas, que entra el Rey de Gloria. Los ángeles que están detrás dicen: ¿quién es ese Rey de Gloria? Dinos tu nombre, dinos tu nombre, aleluya. Pero de nuevo dice: abríos puertas eternas, levantad vuestras cabezas, que entra el Rey de Gloria, dinos nombre. Y dice: Jehová el fuerte, el valiente, el que no ha sido vencido en batalla. Las puertas empiezan a abrir. Cristo empieza a ascender, hermano, hacia los cielos propios. Aleluya, porque Cristo no podía presentarse en el lugar hecho de mano de hombre, porque si no había sido un usurpador. Cristo tenía que presentar en el lugar santísimo, en lo más profundo del propio cielo. Gloria a Jesús de Nazaret, hermano. Y traspasando Jesús, como he dicho antes, no se presentó en el lugar hecho de mano de hombre, sino en el propio cielo, en el lugar más santísimo, hermano, donde nadie puede entrar sino el solo propio Dios. Él entró, hermanos. Gloria al Señor. Y cuando ve el Padre a Cristo, lo quiero imaginar. Gloria al Señor. Lo con tanta grandeza, lo ve con tan superioridad, que Cristo es superior a todos, hermano. Lo ven con el Cordero perfecto, hermanos. Gloria al Señor. Y siempre está meneando de un lado hacia otro, asiado este machos sabrios y cordero. Aleluya. Pero ahora viene el Cordero inmolado, quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. Y para mí aprieta su cuerpo y derrama hasta la última gota de la sangre. Empieza a salpicarlo por todo el cielo, hermano, me lo quiero imaginar, haciendo, hermano, gloria al Señor, la propiciación, aleluya, en la sangre de Cristo en el propio cielo. Y me encanta esto, como hacía el sacerdote, y cuando lo ve el Padre, lo ve con tanta grandeza. Esto es algo mío, ¿eh? Para mí, el Padre dijo: ni yo mismo lo hubiera hecho mejor. ¡Ay, qué gloria! Gloria a Jesús. Dejar un poquito el cura, déjame gozarme, hermano, en el poder de una resurrección verdadera. Aleluya, Cristo entró hasta el propio cielo. Rato tenemos que decir, hermano, que aparte, hermano, de resucitar, también el Padre tuvo que proclamar algo más grande. Y tuvo que proclamar en la resurrección su sacerdocio. Aleluya. Por eso el escritor de los Hebreos se queda anonadado, viendo el sacerdocio más perfecto de todos. Gloria al Señor. ¿Pero por qué sacerdote? Primero, por méritos propios, y segundo, por una vida indestructible. Ay, qué bueno, hermano. La muerte no ha podido, no la pide tener. Y el Padre, hermano, gloria al Señor, quiero imaginar, jurando por alguien más grande que él, empieza a ver y no hay nadie. Dice: pero ay, lo dice la Biblia, y juró por sí mismo, proclamándole: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, tenemos un sacerdocio que ha traspasado los propios cielos. Ha resucitado, hermanos. Y tengo que decir, hermano, que él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Quiere decir que el sello de su sacrificio perfecto ha sido la resurrección de Cristo. Porque si Dios o Cristo nos resucita, vana es tu fe, dice la Biblia, y somos los hombres más dignos de misericordia. Aleluya. Pero tengo que decir en este día, hermano, Cristo ha resucitado. Y podíamos hablar, hermano, acerca del poder de la resurrección tan grande. Que en Cristo significa que somos justificados. ¿Qué es lo que he hablado, hermano? Justifica la resurrección y sella que el sacrificio ha sido perfecto. Segundo, Jesús, la resurrección demuestra que Cristo venció a la muerte diciendo: muerte, ¿dónde está tu muerte? Aleluya. Y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida ha sido la muerte en victoria. Gloria al Señor. Tercero, hermano, la resurrección, estamos unidos a Cristo, sabiendo que Él nos resucitó al Señor, nos dice 2 Corintios 4:14, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, y nosotros también nos resucitará con Jesús en suprema unión. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, levantará vuestros cuerpos mortales. Con la resurrección de Cristo, hermano, se confirma la verdad de las Escrituras, y eso lo podemos ver en Isaías 53 del 10 a 12 y de Salmos 16 del 10 a 11, hermanos. Ahí está la prueba que confirman, hermano, la resurrección de las Escrituras, que todo se ha llevado a cabo. Más, la resurrección prueba que el Evangelio es verdadero, porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación
vana es nuestra fe y somos hallados falsos. Pero qué bueno, Cristo ha resucitado. Más, la resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios, ya que dice en Romanos que fue, hermano, proclamado Hijo de Dios por el poder de la resurrección. Oh, qué bueno, que eso lo ha dicho mi hermano Josué, que Dios lo bendiga. Aleluya, por la resurrección derrama el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Aleluya, exaltado ha sido a la diestra de Dios, habiendo recibido de Padre la promesa del Espíritu Santo, dice Hechos 2:33. Es necesario que yo marche, aleluya, pero cuando yo me marche, os se ve al Espíritu Santo, el cual guiará a toda la verdad. Más, la resurrección proclama una heranza de vida cuando dice en 1 de Pedro 1:3: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para aquellos que le aman. Por eso tenemos esperanza de vida. Por medio de la resurrección de Cristo significa que resucitaremos igual que Él, aleluya, porque Cristo es la primicia de los que resucitan, hermano. Él es el primero, por eso dice Cristo, las primicias, los que son de Cristo, y luego al final. Gloria a Jesús. Por tanto, resucitaremos igual que Él, hermano. Y en esa resurrección me encanta esto, hermano, que dice la Biblia que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Por tanto, nos dice también otro texto bíblico que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra por el cuerpo de la gloria de su resurrección. O sea que dice la Biblia que aún no se ha manifestado lo que debemos de hacer, pero cuando Él se manifieste seremos manifestados en gloria y le veremos tal y como es Él y seremos semejantes a Él. Oh, gloria a Jesús. Más, la resurrección significa que Él juzgará el mundo con justicia y con juicio, porque está dicho para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Pero qué bueno, hermano, hoy tengo que decir con voz en cuello lo que dijo Cristo: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que crea en mí no morirá jamás ni eternamente. Tenemos que decir, hermano, que el sello, el pilar, la grandeza de nuestro evangelio está, hermano, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Esto es algo verídico y auténtico, hermanos. Por eso debemos de creer en la resurrección. Hay muchos capítulos, por ejemplo el capítulo 15 te está hablando, hermano, de la resurrección tan maravilloso que dice la Biblia. Gloria al Señor. Todo el capítulo 15 nos habla de la realidad de que Cristo ha resucitado. Por tanto, hermano, gloria al Señor, quiero decirles que todo el propósito de Dios para terminar, hermano, es este. Dice: a los que antes conoció, llamó, justificó, y a los que justificó, predestinó. Dice, ¿para qué? Para que fueran imagen de su Hijo. O sea, que todo el propósito de Dios es que sean imagen de su Hijo. Y yo digo, ¿por qué? Porque si te parece a Cristo en su andar, te parecerás a Cristo en su muerte. Aleluya. Por si alguno que se quieren por mí, níguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Si te pareces a Cristo en su muerte en la cruz del Calvario, porque hay muchos que llevan la cruz pero no mueren en la cruz, y eso no está bien ser Simón de Cirene. Aleluya. Si te pareces a Cristo en su muerte, también te parecerás a Cristo en su resurrección, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará tus cuerpos mortales. Y si te parece a Cristo en su resurrección, te pareces a Cristo en su ascensión al propio cielo, que Cristo decía: quiero, Padre mío, que donde yo estoy, también ellos estén. Si te pareces a Cristo, hermano, en su ascensión, te parecerás a Cristo en su cuerpo glorificado. Y si te pareces a Cristo, como hemos dicho, hermano, que transformará el cuerpo de nuestra humillación por la gloria de su resurrección en su cuerpo, te parecerás a Cristo en su autoridad y te brinde a ti, iglesia que estés escuchando, y nos dice la palabra del Señor, te brinde el trono, pues dice la Biblia, hermano, aleluya. Dice: al que venciere sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Dios mío de mi vida. Por eso cuando Satanás venga a decirte que vales para nada
Y digas, hermano, recordar tu pasado, dile de parte del hermano Luis, te voy a recordar tu futuro. Aleluya. Mi pasado malo, pero mi futuro glorioso y tu futuro el infierno. Cuando Satanás venga a decirte que no vales para nada, dile que vales la sangre de Jesucristo. Dile de parte del hermano Luis, hermano, en el trono que tú quisiste sentarte. ¡Ay, qué bueno! Aleluya. Porque querés ser semejante a Dios y estar en ese trono igual a Dios. Pero a Dios no le viene soberbia. A Dios se le viene con humildad. Como se le viene a la humildad que somos nosotros, pues necesitados, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, bienaventurados los que se sienten necesitados de Dios, porque de tales es el reino de los cielos. A Dios le viene con humildad. Dios te brinda su trono, Jesús te brinda su trono y te dice, al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Por eso tengo que decirles que el sacrificio de Cristo ha sido perfecto y que toda la vida de Cristo ha sido nuestra enseñanza y nuestra mayor gloria. Por eso con esto voy a terminar y perdonen que yo soy el último que os he soportado a todos. Quiero que sea para ti más grande. Hice una vez una oración, hermano, hace 25, 28 años, hermano. Una oración que se quedó grabada en mi corazón y creo que esta oración la llevaré hasta en la eternidad, hermano. Salí llorando, quebrantado y el Espíritu Santo inspiró y empezó a decir, hermano, creo que seas para mí Cristo, el pensamiento de mi mente, el escuchar de mis oídos, el contemplar de mis ojos, el gusto de mi paladar, el hablar de mi boca, el oxígeno de mis pulmones, el latido del corazón, la sangre de mis venas, el movimiento de mis brazos, el tocar de mis manos, el andar de mis piernas, el apoyo de mis pies, la conmoción de mis entrañas, el sentimiento de mi alma, el dueño de mi espíritu, que tenga que decir como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, aleluya. Hermanos que me escucháis predicadores, os he puesto en obligación predicar de Cristo, que Cristo sea tu mejor mensaje en estos tiempos, hermano, que Cristo sea, hermano, tu mejor enseñanza, a los que cantan, que sea tu mejor alabanza, que Cristo sea nuestra eternidad, nuestra gloria, nuestro cielo, aleluya, que Cristo sea el todo en todos. Aleluya, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en mitad de todos nosotros. Él es nuestro Rey, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro profeta, Él es el todo. No necesitamos a nada más, solo a Cristo. Que Dios les bendiga muchísimo, hermanos míos.